Hola doctor, buen día. Buenas tardes en realidad. O no, buenas noches, ya estamos. Tiene el micrófono apagado. Ahí, ahora sí. Ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo andas, Joaquina? ¿Cómo andan tus cosas? Bien, ¿usted? ¿Todo en Bien. orden? Trabajando mucho, ya muy agotado. Llega Esta el año. fecha es... Sí, es bravo. Es bravo, vengo acumulando un cansancio enorme. Pero bien. Bueno, hoy nuestra última Sí, tal clase. cual. Y con las Sí, otras hoy materias estaba vamos. leyendo, justo me estaba conectando, que hoy es la última. ¿Queda con algún profesor o directamente ya pasamos al...? Ya pasamos al parcial dentro de poquito. Yo te digo El 6 exactamente. creo que es. Sí. Porque me parece que cargarlos más de temas de acá no tiene sentido. O sea, no te van a tomar otras cosas, y a mí lo que me importa más no es tanto el examen en sí. De todas maneras ahora te voy a dar algunas pautas, pero lo que más me importa es que sepas de lo que vimos. Y bueno, en todos tus trabajos fuiste viendo las cosas, lo fuiste Claro, la haciendo, cursada en sí. fuiste aprendiendo las cosas de otra manera, que es lo que a mí me interesa. Ahí se unió Marcos, me parece. A ver si lo tenemos. Ahí está ¿Qué Marcos. tal? Hola Marcos, ¿Qué, ¿cómo andás? qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo en orden vos? Bien, bien. Ganamos. Todo en orden. Bueno, me alegro. Bueno, le estaba hablando a Joaquina que, bueno, ahí lo puse, hoy es la última clase, porque me parece que es necesario que tengan un tiempito para repasar por ahí antes del parcial, ¿verdad? Los temas que van a incluirse en ese examen respecto de mis clases son todos los temas que vieron. O sea, no va a haber nada raro ni diferente a lo que han estudiado. Es decir, ustedes han visto temas de contratos de empresa, han visto temas de defensa de competencia, ley de góndolas. Esas son todas las cuestiones que tienen que ver conmigo, y probablemente les hagan alguna pregunta sobre temas de concesiones, de franquicias, o de temas de defensa de la competencia, o de temas de la ley de góndolas. Cualquiera de esos temas también es bastante vasto, es decir, me parece a mí que los trabajos que ustedes hicieron abarcan la mayoría de las cuestiones. Para hacer cualquiera de los temas, cualquiera de los trabajos que ustedes hicieron, debieron haber estudiado y haber visto las leyes o la jurisprudencia que tiene que ver con la cuestión, así que yo me siento bastante tranquilo y creo que van a superar todo. De todas maneras, antes del examen, yo le paso al doctor Garaguso cuál es mi impresión de las clases. Es decir, qué calificación merece para mí los trabajos que han tenido ustedes. Es decir, yo los puedo calificar porque ustedes los conozco. Yo no necesito un examen. Esa es mi verdad de todo esto. Porque para mí ustedes, digamos, estudiaron para todas las clases y en todas las clases hicieron algo. Para mí eso es lo más valioso y lo más importante. Bueno, vamos al tema de los trabajos, los informes que me presentaron. ¿La pasaron bien? Sí. Esta vez no tuvieron que hacer cosas muy complejas. Había que ir a un supermercado. Joaquina fue a uno de la cooperativa obrera, ¿verdad? Y pudo constatar lo mismo que Marcos y lo mismo que Rocío. El trabajo de Rocío es muy bueno. Después se los voy a pasar también. Les voy a pasar el de todos para que todos lo vean. El trabajo de Rocío está muy bien hecho porque además sacó fotos de las góndolas y realmente se dedicó, ¿verdad? Toda la cursada, para mí, me parece que ha sido una alumna muy destacada y la verdad que está muy bien. Pero las conclusiones son todas las mismas, es decir, no varió, pese a que fueron a supermercados diferentes. Marco fue al Carrefour, Joaquina fue al de la cooperativa obrera y Rocío fue a otro supermercado, ahora se me escapa cuál es, pero el resultado es el mismo. Todos ustedes comprobaron que este tema de la ley de góndola se cumple a medias o no se cumple.
es una ley importante porque les cuento qué es lo que pasaba antes de la sanción de esta ley. Los supermercados actualmente son considerados centros de abastecimiento urbano. En una ciudad, centro de abastecimiento urbano de la población, hay de dos tipos. Por un lado están las estaciones de servicio y por otro lado están los supermercados como dos figuras centrales. Después están los almacenes de cercanía, kioscos, etc. Pero los dos más importantes, es decir, cuando las empresas se ocupan de ver qué consume la gente, se fijan en esos dos lugares. ¿Bien? En los supermercados, antes de la sanción de la ley de góndola, había prácticas que eran mucho más nefastas que las que ustedes comprobaron. ¿Por qué? Porque los espacios en góndola de algún modo se vendían. El espacio de la góndola más buscado era la puntera de la góndola. Sigue siendo la puntera de la góndola. Obviamente los espacios que tienen que ver con la visualización del consumidor en la mitad de la góndola también son los más buscados, pero lo más requerido era eso. ¿Qué hacían las grandes empresas, los grandes proveedores de supermercados? Bueno, le decían a los supermercados, bueno, yo te envío los productos y vos me los ubicás en este lugar y me emitís una nota de débito respecto de mi factura, con lo cual yo voy a percibir menos y de esa manera te pago la ubicación preferencial en la góndola. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Es decir, yo le entrego los productos, le entrego la factura y esta persona, el supermercado, en vez de pagar el 100% de la factura, me paga el 80% y emite una nota de débito que tiene un concepto, por ejemplo, puntera de góndola o ubicación preferencial en la góndola. Eso era lo que hacían las grandes empresas. Al principio esas notas de débito se emitían en negro, es decir, se emitían en un talonario X que no venía al caso, hasta que la AFIP las detectó y empezó primero una persecución fiscal respecto de las empresas para que esas notas de débito tributen, porque en el fondo, fíjense ustedes que son una especie de facturación, es decir, una especie de contrafactura respecto a la factura emitida. ¿Bien? Eso fue un primer avance que hizo desalentar. Yo les digo, en esa época, te estoy hablando de hasta el año 2000, 2010, no mucho más lejos de ahí. Ahí está entrando Rocío. Vamos a esperar un poquito. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, le contaba a tus compañeros que, bueno, esta sería nuestra última clase. A Sebastián no presentó el trabajo. Y bueno, después van a tener el tema del parcial. Les estaba comentando que respecto de mis temas, no va a haber preguntas que no sean diferentes a los temas que ustedes han tratado conmigo, pero independientemente del parcial, yo le envío al doctor Garaguso una calificación respecto del trabajo de ustedes en clase. Y normalmente esa calificación termina siendo la nota de mis clases, de alguna manera no se varía mucho. ¿Por qué? Porque siendo pocos alumnos y habiendo ustedes trabajado tanto, yo los conozco muy bien, así que no hay tanto problema. Le decía a tus compañeros que el trabajo tuyo es espectacular, como siempre. Pusiste las fotos de las góndolas, hiciste una investigación bastante profunda y llegaste a las mismas conclusiones de todas maneras que Joaquín y que Marcos. Es decir, los tres fueron a supermercados diferentes y los tres se dieron cuenta que esto de la ley de góndolas se cumple poco, para decirlo de una manera ligera, en algunos casos nada, en otros supuestos sí. Pero lo que ustedes habrán visto es que hay una concentración en el mercado muy grande. Ahí está Sebastián. Vamos a esperarlo a Sebastián. Ah, se fue. Y en ciertos productos, por ejemplo,
productos de limpieza, productos de higiene femenina, productos de cierto tipo de productos como fideos, lácteos, etcétera, ustedes se habrán dado cuenta que la concentración es mayor. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha, estaba hablando con tu compañero. Bueno, hoy sería la última clase, Sebastián. Yo no recibí tu trabajo, ¿puede ser? Puede ser. ¿De cuál estamos hablando? ¿Eh? ¿De cuál El estamos trabajo hablando? de góndolas. Ley de góndolas. Ah, no, pensé que era para comentarlo oral, digamos. Lo tengo acá yo. A ver si lo puedo enfocar. Era como siempre. ¿No? Bueno, le estaba comentando a tu compañero, bueno, que leí los trabajos de tu compañero y... Igual se lo puedo mandar porque lo tengo, digamos, acá y lo imprimí. Se lo mando ahora si quiere. Dale, o sea, lo tengo para comentar oral, si quiere le puedo comentar un poco lo que dice. dale, comentanos a todos a ver qué es lo que viste. Para ver si llegaste a la misma conclusión que tu compañero, todos fueron coincidentes, ¿no? Los tres. ¿A dónde fuiste? En primer lugar, yo fui a Supermercados Toledo, que queda, tengo a 2 cuadras de casa, tengo uno. Lo primero que hice fue, buscar la ley de góndola 27545 y primero la leí toda y después me fui al supermercado. Y empecé a anotar en unos apuntes míos y después hice como un escrito, que es el que tengo acá impreso. En primer lugar, noté, por ejemplo, me hice como un par de tips a favor y en contra que vi según la ley, cosas que tenía a favor del supermercado y en contra. Lo primero que noto es que a favor una sola cosa vi, que es la presencia de muchos carteles de precios cuidados con gran disponibilidad de los productos. Eso fue lo único que encontré a favor. Y después, en contra, por ejemplo, vi que en las islas, cercas a la línea de caja, que acá hay un artículo que dice que tiene que tener, si no me equivoco, un 25% de productos de pequeñas y medianas empresas nacionales, encontré que solo había golosinas y snacks y eran todas marcas multinacionales. Nada de pyme. Esto es línea de caja. Después me fui a la góndola de gaseosas, que acá, la ley, en el artículo 1, en el objetivo, dice que es alimentos, bebidas, higiene y limpieza, entonces me voy a la parte de bebidas, y en la góndola de gaseosas veo que de 5 góndolas, que se componía, todo el estante eran 5 góndolas, había 3,5 de ellas, o sea, 3,5 de la marca Pepsi y 1,5 de la marca Coca-Cola. Entonces, esto quiere decir que hay un 70% de una sola marca. Y conforme el artículo 7, en las góndolas y locaciones virtuales no podría haber una exhibición de productos superior al 30%, dice, de una sola marca. Entonces ahí yo ya encontré un 70% de gaseosas. Compañeros, más o menos a la misma conclusión, muchos relevaron el tema de gaseosas. También me recuerdo que Marcos miró el tema de los fideos con cierto detalle y también llegó a la misma idea. A veces se presentan los productos, parecen distintas marcas, pero en realidad es el mismo fabricante. En el caso que dice es todo Marcos, lo mismo. Claro, sí, tal cual. Bien. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, hay un artículo de la ley, creo que es el 10, sí, el artículo 10, dice que productos nacionales sobre agricultura familiar, campesina e indígena deben estar destacados con un ISO logotipo que diseñe la autoridad de aplicación. Eso no encontré en todo el supermercado, el ISO logotipo con productos nacionales indígenas. No encontré productos indígenas, no encontré productos de agricultura familiar, cero, todos grandes marcas. Y ¿qué más? Bueno, hay un artículo que dice que los precios deben estar de manera equidistante entre los estantes de menor a mayor, digamos. Estaban todos mezclados. O sea, los precios más bajos a los más altos estaban todos mezclados. Y en la góndola de pan me llamó la atención, esto calculo yo, anoté yo, que debe ser un posible acuerdo de la marca con el proveedor. El 80% de los panes eran de una sola marca, la marca Igea. Sí. Yo entiendo que eso será un acuerdo quizás de Toledo con la marca. No había otras marcas de panes. No,
que es un producto de Toledo, IGEA. Ah, bueno, ahí está la respuesta. Pero eso me llamó mucho la atención. Bueno, eso lo produce Toledo. Lo mismo pasa con algunas marcas de fiambres Y bueno, después marqué muchas cosas en artículos específicos, pero para no ser redundante, si quiero se lo mando por mail, que resalté que no se cumplían. Artículo 1, artículo 4, artículo 7, artículo 10, no se cumple ninguno. Perfecto, Sebastián. Bárbaro, más o menos todo lo que dijiste es coincidente con lo que vieron tus compañeros. Es decir, todos llegaron a la misma conclusión. La ley de góndolas todavía no arrancó en la Argentina. Es decir, empiezan a ver las primeras inspecciones, pero la verdad que se nota que hay poco rigor y que hay poco apego de los supermercados a esta ley. Esto es lo que se puede ver. Ahora, si ustedes se fijan, es una ley importante porque la gente se abastece en supermercados. Lo cierto es que cuando ustedes ven el tema de inflación y precios, esta ley tiene mucho que ver, porque digamos, los que tienen poder de mercado en la Argentina son esas empresas que ustedes vieron. ¿Qué es el poder de mercado? Poder de mercado es la posibilidad de que tu producto sea la referencia en materia de precios y cantidad. Por ejemplo, Gillette es la referente de productos de higiene masculina, por ejemplo. Y lo mismo pasa con Molinos respecto de ciertos productos alimenticios. Y lo mismo pasa con las otras gaseosas. Es decir, cualquiera de esas empresas tiene poder de mercado. El resto de las empresas produce lo que marginalmente el mercado estaría dispuesto a consumir en un supuesto de mercado desafiable. Es decir, si vos producís gaseosa y tenés la posibilidad de producir mucho, no lo vas a hacer tanto sabiendo que el consumo de gaseosa de las marcas líderes es muy elevado y es poco probable que consuman tu marca. Es decir, podés llegar a diferenciarte, pero si producirías mucho, te estoquearías mucho, invertirías mucho dinero para nada, porque te devolverían las gaseosas. Lo mismo pasa respecto de otros productos. Bien, le comentaba a tu compañero, Sebastián, que antes de la sanción de esta ley, las prácticas que tenían los supermercados, yo les cuento, o sea, las prácticas del supermercado se llama supermercadismo, es una técnica del supermercadismo. Si ustedes se fijaron, todos los supermercados están ordenados en sus locales, los productos están ordenados más o menos del mismo modo. Se estudiaron todos los hábitos de consumo de todas las personas y, por ejemplo, se sabe que la persona cuando está llegando a la caja, agotada de comprar, lidiando con el carrito, el nene, odiada por los precios que pagó, al momento de llegar a la caja la gente quiere una satisfacción y por eso los productos de golosina están al lado de la caja. Vos estás esperando, además son productos, fíjate los colores, elevados en tenor de azúcar, entonces genera o facilita una especie de mecanismo de adicción, entonces la gente cuando llega a la caja manotea un chocolate, está totalmente estudiado. Del mismo modo, cómo es el circuito interno, qué recorrido hace la gente en los supermercados. Fíjate que normalmente la verdulería está a la derecha, ¿verdad? Los productos, vinos, gaseosas, están a la izquierda. Normalmente esto es así. Fíjate que todos los supermercados responden a lo mismo. Los productos de almacén están más o menos en el mismo lugar. Todo esto está recontra estudiado. Y los supermercados, hasta la ley de góndolas, vendían los espacios en góndola. Lo vendía a través del mecanismo que les acabo de comentar a tu compañero Sebastián, que es el mecanismo de nota de débito. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el proveedor le facturaba al supermercado lo que le entregaba, tantos palets de gaseosa o lo que sea, y para tener un espacio en góndola, le permitía al supermercado que contra su factura emitiera una nota de débito
representativa de un importe, generalmente era un porcentaje de la factura, 10-20%, para que el producto tuviera un lugar destacado en la góndola. Generalmente se facturaba, se hacía a través de nota de débito la mitad de la góndola o la puntera de góndola, que es el espacio privilegiado, ¿no? Ese mecanismo al principio se hacía, como le decía tu compañero, en negro. Después la FIP advirtió todo ese procedimiento y actualmente las notas de débito tienen que ser todas oficiales, es decir, tributan lo mismo que la factura. Yo les cuento, en los relevamientos que hizo la FIP en su momento, aparecieron las notas de débito más increíbles que pudieras considerar. Por ejemplo, vos fuiste a un Toledo, Sebastián. Toledo en su momento tenía un equipo de ciclismo y a los proveedores les hacía hacer una nota de débito que se llamaba equipo de ciclismo, para que colaboraran con el equipo de ciclismo. Así de fácil. Apertura de un nuevo establecimiento, es decir, todos los proveedores le financiaban de algún modo la apertura de un nuevo establecimiento con notas de débito sobre su factura. Bueno, todas esas prácticas han existido durante muchísimos años. Recién ahora se empezaron a advertir, porque cuando vos mirás el mecanismo este de factura versus nota de débito, lo que terminás advirtiendo es que las empresas, no es que, puedo decir, ¿por qué una empresa acepta una nota de débito semejante? Bueno, lo acepta porque le conviene que su producto esté en determinado lugar, le conviene sostener al supermercado en un nuevo establecimiento para que le compre más. Pero lo fundamental que yo quiero que ustedes vean es que esas notas de débito, en definitiva, se trasladan al consumidor. Porque, digamos, el proveedor le factura X, el supermercado le debita un importe, ¿verdad? El proveedor paga menos, ¿bien? Pero el importe de la próxima factura va a ser más elevado, ¿verdad? Contemplando ese descuento que le hace el supermercado. Esto es, el consumidor en definitiva es el que termina pagando las notas de débito. Eso es lo que estaba sucediendo. Con esta ley de góndolas se intenta remediar. La ley de góndolas tiene un montón de déficits. El más serio, a mi modo de ver, es el poco espacio o ninguna dedicación que le brinda esta ley a los productos que están cerca de su vencimiento. Como les dije en la clase pasada, el producto, por ejemplo, un yogur que está próximo a vencer, que tiene un poco periodo de consumo, de apto para consumo, para decirlo de algún modo, debería tener un precio inferior al precio del producto que tiene mayor cantidad de días para ser consumido. Pero vos lo llevas a la heladera después y tenés 5 días de consumo, o un día, o medio día. Obvio que ninguno de esos productos por un día de vencido va a dejar de perder sus cualidades, ¿no? Digamos, son fechas muy tentativas las fechas de vencimiento. Pero sin embargo, no sería justo que el consumidor terminara pagando un valor equivalente. Si ustedes se fijan, la ley de góndolas no le dedica mucho a eso, digamos nada, y lo cierto es que los supermercados, muy pocos supermercados tienen la práctica de reservar espacios en sus góndolas para productos que están cerca de vencer. Quizá lo hacen con algunos lácteos, con algunas carnes, algunas cosas así, pero si ustedes se fijan, con productos como fideos, enlatados, etc., parece que no vencieran nunca. De hecho, todos tienen un periodo de vencimiento, y sin embargo nunca los vas a ver en una góndola de saldo, ¿verdad? Eso en otros países se respeta mucho, tanto en Estados Unidos como en Francia como en Italia. Lo cierto es que cuando vas al supermercado hay una góndola de productos que están cerca de vencer y están a un precio recontra conveniente. Bien, lo mismo sucede. ¿Todos ustedes han viajado, han salido de la Argentina alguna vez? ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno. Sí.
Seguramente alguno de ustedes fue a Estados Unidos alguna vez. Y si fue a Estados Unidos, habrán visto que la ropa en Estados Unidos, cuando se liquida de verdad. ¿Lo vieron a eso? Vas a un lugar y de repente la ropa vale un outlet de cualquier gran marca, de repente una remera que valía $20 empieza a valer $1 o $4. Todo el mundo piensa que eso es porque la marca decide hacerlo voluntariamente, ¿no? Abaratar los precios para... Bueno, no es así. Es decir, la ropa en esos países se vende a una liquidación muy importante porque el stock de mercadería en el estado contable termina siendo grabado año a año. Es decir, si vos mantenés eso en stock, pagás un impuesto muy elevado respecto de los productos que son nuevos. Es decir, hay un incentivo fiscal para que vos te desprendas de esa mercadería a un bajo precio. Eso es lo que pasa en los países que funcionan. Lo mismo sucede con los autos. En Suiza y en la mayoría de los países europeos, ustedes no van a ver autos muy antiguos. Viste que acá salís a la ruta y de repente te encontrás con un Dodge 1500 naranja. Decís, ¿cómo puede ser que este tipo esté en la ruta? Ah, tiene las BTV, ¿cómo puede ser? Bueno, en Europa, un vehículo de más de 10 años de fabricación, sobre todo en algunos países como Suiza y Francia, no puede circular. Solamente podría circular en un territorio muy limitado, pero no puede salir a una autopista, no puede salir a la ruta. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto primero por la seguridad, porque todos los autos ahora tienen cada vez mayor seguridad. Es difícil que un auto nuevo no tenga ABS, por ejemplo, no tenga otro tipo de sistema, o no tenga airbags, o no tenga un montón de cosas. Entonces, primero se hace por seguridad, pero después se hace para reactivar la industria automotriz. Y se otorgan al mismo tiempo incentivos a la compra. Es decir, si vos querés recambiar tu auto, agarrás tu auto viejo, lo entregás a una especie de chatarrero, si tiene más de 10 años, ¿verdad? Y te dan un certificado que equivale a un importe para que vos te compres un auto nuevo. Fíjate que cuando se venden los autos, más del 50% del precio de un auto son impuestos. Entonces el Estado al mismo tiempo gana porque recauda. ¿Bien? Del mismo modo sucede, esta misma práctica sucede con algunas cosas que ustedes están viendo hoy en día. No sé si ustedes están viendo esto del previaje. ¿Lo vieron? Bueno, ¿qué es el previaje? Es un programa del gobierno para fomentar el turismo interno. Sí, es lo que te Entonces, devuelven el 50% de los gastos que consumiste para fomentar, digamos, los viajes en el interior del país, ¿no? claro, ¿qué es lo que pensás, Sebastián, cuando lo mirás al programa? Decís, los impuestos de todos nosotros salen a pagar los viajes de algunos, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale la plata esta? Bueno, yo te cuento de dónde sale. Sí, porque si van muchos, digamos, debe ser un gasto elevado. Porque Gasto. No, además la gente lo está usando. sí, yo conozco gente que en este momento están en Bariloche usando ese sistema, por eso. Bariloche, cataratas. Te cuento por qué esto es así. La industria turística, los hoteles, negrean mucho. Son pocos los que facturan las cosas. Lo mismo pasa en un restaurante. Fíjate que en un restaurante te dan un tiquecito que es una comanda, pero en realidad no es una factura oficial. Todos negrean mucho. La mayoría de lo que vos pagás de un hotel, o una gran cantidad de lo que vos pagás en un hotel, se va en impuestos. Tenés el 21% de IVA, el 30% de impuesto a la ganancia y 3,5% de ingresos brutos. La factura del hotel contiene todo eso, de algún modo. Entonces el previaje le obliga al hotelero, al gastronómico, le obliga a blanquear sus ingresos.
¿Me seguís? Entonces, el Estado te fomenta eso porque al mismo tiempo, cuando el empresario lo factura, el Estado lo recupera por vía de impuestos. En realidad, el dinero que pone el Estado para fomentar esa industria es muy bajo. No es el 50%, sino es el 50% deducido todos los impuestos que va a pagar toda la cadena. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, eso pasa con eso. Con la ropa, en esos países que te cuento, pasa eso mismo. Incluso en los países Europa, Estados Unidos, está prohibido y tiene un impuesto muy alto, y en algunos casos es considerado un delito el extinguir el stock. Cuando te hablo de extinguir el stock, me estoy refiriendo a aniquilarlo. Te voy a dar el ejemplo para que lo entiendas. ¿Qué marca de zapatos te gusta, Rocío? Argentina. De Argentina, no sé, ahora no se me ocurre. Sarcani. Vamos a poner sí, es de Sarcani. Argentina. Sí. Bien. ¿Vos viste alguna vez zapatos de Sarcani fuera de algún lugar de Sarcani que se vendieran? No, No no lo venden viste. exclusivamente la marca, Claro. digamos, locales de la marca. ¿Vos pensás que toda la producción, toda la temporada de Sarcani se vende o va a No. quedar algún stock remanente? Bien. ¿Qué pasa con el zapato que no compra nadie? Se liquida, lo ponen a un precio menor, calculo. No se liquida porque no se vende, o sea, pasada la liquidación, vos lo pusiste en el aula y lo pusiste en todos lados, no se vendió. Bueno, yo te cuento qué es lo que pasa en Argentina. ¿Sabes lo que hace Sarcani o lo que hace Paula Candenbergs o lo que hace? Lo destruyen al stock. Lo destruyen para no abaratar la marca. La destruyen, la queman. Y cuando vos ves la gente que no tiene zapatos, que no tiene remera, que no tiene camisa, en parte es por eso. Y por eso cuando vos vas a Estados Unidos y vas a otros países, decís, che, mirá qué barata la ropa. ¿Por qué es barata la ropa? Porque si en Estados Unidos vos destruís el stock, te meten preso. Esa es la verdad, no se puede hacer. Porque el comercio no es considerado como acá. Fíjate que acá hay una lucha entre proveedores y consumidores y todo eso. No. En Estados Unidos el comercio, aunque te cueste creerlo, es considerado un servicio casi público. Vos, una vez que produjiste un determinado producto, no lo podés destruir. Lo tenés que vender lo más barato posible, pero no lo podés destruir. De esa manera, vos fomentás la competencia también, porque obligás a los otros a bajar el precio. Entonces, cuando vos mirás en la Argentina y decís, ¿cómo puede ser que pagamos la ropa como si fuera más cara que en Estados Unidos en dólares? Porque vos vas acá a comprar un par de zapatillas de buena marca y te van a salir 25.000 mangos, 30.000. ¿No? Lo mirás en dólares y decís, ¿cómo puede ser? Estamos pagando una zapatilla $100, cuando en realidad la zapatilla en Estados Unidos, esa zapatilla no vale $100, porque ya es de una temporada pasada, a lo sumo vale 20 o 50. Es decir, ¿cómo puede ser que en la Argentina hagamos esto? Bueno, en la Argentina hacemos esto. Hola. En la Argentina hacemos esto porque no estamos manejando bien el tema del stock. No se puede permitir que el empresario destruya el stock en perjuicio de la gente para que su marca no se abarate. ¿Bien? Eso es lo que permite que la gente acceda a productos de menor precio. Del mismo modo que en la ley de góndolas tenés que habilitar y tenés que obligar a que los supermercados reduzcan el precio en función del tiempo de apto consumo que tiene cada producto. De esa manera se logra bajar los precios. ¿Me siguen? Así que fíjense ustedes lo mucho que hay en nuestro país por hacer y por estudiar y por descubrir de cualquiera de estos temas. Cuando les hablo de esto,
ustedes me dirán, bueno, nuestro país tiene una línea política X. Bueno, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguno de esos países típicamente capitalistas, pro empresa, se permiten las prácticas que se habilitan en la Argentina. Como les decía, en Estados Unidos está prohibido el monopolio. No se permite, está prohibido. Como también en Europa y Estados Unidos está prohibido destruir el stock. Pero prohibidísimo, es un delito. No se puede hacer. Y del mismo modo sucede con las prácticas de los supermercados. Es decir, hay un control muy férreo. No crean esto de que los empresarios en los países como Estados Unidos y Europa pueden hacer cualquier cosa. De ninguna manera. La Secretaría de Comercio de Estados Unidos es 10 veces más severa que la Secretaría de Comercio de acá, que se ocupa de esto, de los precios. No se ocupan de las cosas que son importantes. Y las cosas que son importantes es esto de destruir stock, de mirar la fecha de vencimiento, etc. En la Argentina se creó algo que es muy interesante que ustedes vean, no los quiero cargar, pero traten de buscar, ¿viste cuando estás aburrido en internet y dices, uy, ¿qué hago? Bueno, busca una cosa que se llama Banco de Alimentos. Busca eso. Y vas a ver que una de las personas que promovió eso y que está en el directorio de esa institución, bueno, son toda gente muy destacada y lo que están buscando es una manera de que los alimentos lleguen de una forma segura, los alimentos que se descartan, lleguen a las personas de menores recursos. Eso es una iniciativa buena, la gente no la conoce, como no conoce otras tantas iniciativas. ¿Bien? Así que nuestro país en todo esto está en veremos todavía. Seguramente en la vida profesional de ustedes van a encontrarse con muchas cosas similares y es importante que recuerden estas clases para tratar de ver que las prácticas comerciales se vayan orientando hacia una mejora respecto del tratamiento que se tiene del consumidor y de todos nosotros. Piensen ustedes que la ley de defensa del consumidor que ustedes ya han estudiado no es nada respecto de la ley de góndola o la ley de defensa de la competencia. El problema está ahí. El problema a resolver está ahí para que los precios mejoren, para que los consumidores tengan mayores opciones. Por supuesto que está bien desalentar las prácticas que tienen las empresas respecto de consumidores en facturación. Por supuesto que todo eso es posible, es necesario, pero lo relevante está en otro lugar. Lo relevante está en lo que ustedes han estudiado, en el tema de la ley de góndola, en el tema de la ley de defensa de la competencia y en lo mucho que hay que avanzar en esos aspectos. Falta muchísimo en Argentina en todo ese tema. Bueno, así que esta es nuestra última clase. Yo les agradezco muchísimo que hayan participado, los trabajos que hicieron. Disculpe, Sebastián, doctor. sí. Ahí recién tuve la posibilidad con el celu, pues yo estoy en la facultad. Recién escaneé estas 2 hojas que tengo acá y se las mandé a su mail. 10 Después, puntos. si se fija, Perfecto. ahí tiene mi trabajo. Saludos, Sebastián. Entonces, esta va a ser la última clase. Yo les cuento, la materia que estuvieron estudiando ya varió, es decir, en el nuevo programa de estudio, los temas de derecho de empresa comprenden muy poquito, porque se la sumó a títulos valores. Y la verdad es que a mí no me gusta eso, y es probable que esta sea una de mis últimas clases de tema de derecho de empresa. Porque no, es decir, me hicieron dar clase, con una clase yo no puedo enseñar lo que ustedes aprendieron. Entonces, con 1 o 2 clases no se puede. Así que hace 30 años que doy clase en esta materia, y me parece que estas van a ser mis últimas clases, me voy a dedicar a otra cosa, seguro. Así que yo lo único que les pido es, estudiaron cosas interesantes, las vieron desde otro punto de vista, miraron temas de la realidad. Sabiendo norma, leyendo el código y repitiendo norma, no se aprende nada, chicos. Esto es lo triste. Es decir, se aprende mirando dónde están los conflictos, mirando la realidad se aprende. Es decir, si vos querés jugar al fútbol, no vas a jugar leyendo el reglamento de la FIFA. Vas a jugar con la pelota en el pie,
siguiendo el reglamento y tratando de hacer goles. Bueno, en la abogacía es exactamente igual. Es exactamente igual. Se aprende de ese modo. Así que bueno, yo les agradezco mucho la participación que tuvieron. Yo les voy a pasar de todos los trabajos que ustedes hicieron, yo ya los conozco a ustedes, no necesito mucho más, trabajaron para todas mis clases, yo le voy a pasar al doctor Garabuzzo cuál es la nota de cada uno de ustedes. Seguramente él me va a pedir que incluya algunas preguntas para el examen que ustedes van a tener. Las preguntas que voy a incluir van a tener que ver con contratos de empresas que ustedes trabajaron, el de franquicia, concesión, distribución. Voy a incluir esos temas, voy a incluir temas de defensa de la competencia y de la ley de góndolas. Y con eso me parece que cerramos esta parte de la materia. Así que bueno, les agradezco mucho. Ustedes tienen mi celular. Cualquier cuestión que necesiten de acá al parcial me pueden escribir las veces que quieran. Y como tienen mi celular, también si terminan esta materia y más adelante necesitan algo, y ustedes también están en el grupo de Facebook, bueno, vamos a estar vinculados por esos medios para toda la vida, así que lo que necesiten de mí, con todo gusto, ¿verdad? Yo me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, después hice una maestría en Derecho de Empresa en la Universidad Austral y después hice un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Estudié en otras universidades, en Europa, en España, en Suiza, fui a muchos lados, conozco un montón de cosas. Si alguno de ustedes después quiere seguir estudiando, después de recibirse de abogado, quiere seguir estudiando en algún lugar, necesita algún consejo o algún contacto, bueno, yo lo tengo. Me pueden recurrir a mí las veces que haga falta. Lo hago con todos los alumnos, no tengo problema en dedicarle tiempo a eso. Así que si más adelante ustedes necesitan una mano con algo, yo encantado siempre. Ustedes para mí van a ser alumnos toda la vida, o por lo menos van a tener esa vinculación conmigo toda la vida. Así que bueno, chicos, quedamos en contacto, les agradezco mucho y bueno, suerte en el examen y en todo lo que emprendan. Perfecto, profesor. Le agradezco. Muchas Gracias. gracias, doctor. Disfruten de la vida, ¿eh? Gracias. Hacen la lista. Gracias. Hasta luego. A estudiar Gracias, con alegría. doctor. Vamos. Buenas noches. Buenas noches.